En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Aquí estamos como siempre, Bea y yo. ¿Cómo estás, Bea? Hola, Semi, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues aquí medio enfermita, pero todo bien. Y pues hoy nos toca hablar de un tema que está muy ligado a el pasado, de los océanos, ¿no? De justamente un punto que hemos tocado en algunas ocasiones, pero que pues llegamos a escuchar mucho y no sabemos de pronto como en qué es, ¿no? Dirían por ahí con qué se come, que son justamente los corales, que pues escuchamos mucho de lo que son, de en qué consiste, de que el blanqueamiento de corales los vemos como recuerdos erróneamente en lugares turísticos, o de pronto simplemente pues sabemos que ya existen, ¿no? Pero pues justamente pues ¿qué son los corales, no? ¿En qué consiste un coral? Sí. De hecho, eso que dices que lo vemos como souvenir. Ajá, que es muy común. Es loco, ¿no? Que es hasta de pronto, dependiendo del lugar, que si es el rojo para atraer el amor, la fortuna y cosas así. Pero justo es bastante curioso porque pues los corales en realidad ya existen desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, pues justo por ahí vi que pues tienen 500 millones de años existiendo, ¿no? Y pues vaya, en realidad vaya, hasta ahorita se sabe más que nada que pues tienen también un impacto importante a nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, de hecho, para empezar, o sea, normalmente con esto de que normalmente se le conoce porque pues los corales, específicamente los arrecifes de coral, están pues en aguas cálidas, ¿no? Claro. Y son pues muy conocidos desde hace mucho tiempo. De hecho, pues cuando la humanidad estaba todavía en sus cimientos, pues se llegaron a ligar incluso dioses con ellos, ¿no? En Japón se conocían por ejemplo, a Watatsumi, que es una deidad marina. Todas las deidades, justamente, como eran muy impactantes de ver, y son muy impactantes de ver, por algo son souvenirs, pues usualmente incluso había algunos dioses, Tagaroa en la Polinesia, que se les, pues, la idea de estos dioses estaba muy ligada con los arrecifes de coral. Una diosa yoruba, Yemaya, que tenían incluso pues casas hechas de corales, ¿no? Y pues se empezó a fascinar muchísimo, pero se consideraba casi como una plantita marina en términos generales, ¿no? Que tenía la misma vida que tiene pues un árbol, una planta, en esta consideración de que pues se sabe que son seres vivos, pero no se les concibe como tal, como pues animales, cuando en realidad los corales son animales. Sí. Aunque de pronto se vean como animales muy raros, pues sí, son animales. De hecho, están dentro del grupo de los cnidarios, que es la misma familia de las medusas y las anémonas.
pues sí, también las anémonas son animales. Y pues las medusas, pues hay, aunque pues también son muy raras, ya se les puede concebir más como animalitos, pues porque van nadando por el agua, ¿no? Pero justamente forman parte de la misma familia y lo que hacen es justamente formar colonias de pequeños individuos llamados pólipos, que son organismos que construyen sus esqueletos a base de carbonato de calcio y con el tiempo van desarrollando estructuras que son conocidas como los arrecifes. Pero fue hasta hace relativamente poco que justamente se les empezó a denominar como animales, pues sí, son animales, aunque no se les conciba tanto como la idea general que solemos tener de los animales, ¿no? Exacto, porque normalmente pues, o sea, uno piensa en un animal y se imagina un justo algo que se mueve, ¿no? Un perro, un gato. Exacto. Cualquier animal terrestre, pero bueno, justo hablábamos la vez pasada que el océano es muy extraño en cuanto a su vida. Aunque también creo que es interesante decir que, vaya, justo, pues hay dos grandes como segmentos de corales, ¿no? Justamente los que son los duros, que también se les conoce como los hermatípicos, que son justamente pues estos que tienen como pilares de piedras, por así decirlo, que es justamente el calcio que comentabas. Y también están justamente los blandos, ¿no? Que se les conoce también como hermatípicos. Y pues lo curioso es que justamente los que son duros son los que forman los corales, ¿no? O sea, son justamente estas estructuras que tienen, que crecen a lo largo del tiempo, justamente con, vaya, los diferentes minerales que están en el océano, y van creciendo y van creando estas estructuras para que justamente, pues, otras muchas especies puedan vivir, pues, en estas estructuras de arrecife, ¿no? Y justamente, pues, los pólipos que decías, son estos que justo ocupan las sustancias disueltas en el mar y justamente transforman el carbonato de calcio, ¿no? Que está justamente, pues es lo que se utiliza para crear los corales mismos. Y de hecho, es como si secretaran este carbonato de calcio, ¿no? Justamente que es que lo hacen en conjunto con una alga, ¿no? Que son algas unicelulares que vi por ahí que justamente se llaman zooxantelas, que justamente son diminutas y hacen una relación simbiótica, ¿no? con los pólipos en sí. Justamente ellas, o sea, las algas, ¿no? Se encargan de que los corales pues tengan estos colores, ¿no? Que son justamente los duros, los colores. Y está bastante interesante porque entiendo que justamente las algas son las que hacen fotosíntesis, que es una pues característica de las plantas, ¿no? Por eso también se puede llegar a confundir que los corales sean plantas, porque se escucha que necesitan la fotosíntesis. Y es que ahora sí que el coral es, lo podríamos ver como en una fruta. Por ejemplo, digamos que una manzana, que el animal vivo serían algo así como las semillas, la parte dura, ¿no? Que es algo que se vería como chiquito, y lo que le ayuda a mantenerse con vida es toda la carne exterior, que sería justamente el alga, que es la que hace pues la fotosíntesis, y pues es más del 80% de el sustento de los corales, porque pues tras millones de años de evolución, al tener esta relación simbiótica, los corales fueron perdiendo la capacidad de poder tener más nutrientes por su cuenta, porque justamente cuentan, es ahora sí como nosotros, ¿no? Por ejemplo, dejamos de requerir tener más calor, y por eso pues a lo largo de la evolución nosotros perdimos lo que antes era el pelaje, ¿no? En este caso es más o menos igual, justamente fueron perdiendo capacidades que tienen, por ejemplo, otros animales para sustentarse por su cuenta, porque cuentan justamente con estas algas que son las que los mantienen con vida. Y que justamente en descripciones científicas que empezaron desde más o menos el siglo XVIII al XIX, se fueron viendo todas estas cuestiones poco a poco, se fueron revelando más y más,
que pues en realidad los arrecifes de corales son muchísimo más complejos de lo que se podría considerar en un primer momento, ¿no? De hecho, científicamente hablando, uno de los hitos más importantes dentro del conocimiento de los corales fue una teoría realizada por Charles Darwin, que se publicó en 1842, en donde teorizaba sobre la formación de arrecifes y atolones después de un viaje que él tuvo en el HMS Beagle, que pues justamente los arrecifes en ese momento eran un misterio, ¿no? No se sabía ni cómo se formaban, ni por qué, no se sabía que eran animales, Darwin nunca supo que eran animales, y pues lo que él propuso es que justamente los atolones, que son las islas de coral que tienen forma de anillo, se formaban por una combinación del crecimiento del coral hacia arriba, mientras islas volcánicas que se asentaban se iban hundiendo lentamente. Que aunque no explico la formación de los atolones ni de los corales, porque pues hay que considerar que para poder entenderlos hay que saber que son animales vivos. De hecho, sí ayudó mucho a lo largo de los años después a la investigación. Y de hecho, durante el siglo XIX y XX, investigadores y expediciones marinas ya fueron explorando arrecifes en el Caribe, el Pacífico y el Índico para describir especies, porque justamente no todos los corales son lo mismo. Y pues al final es justo esto que podemos como ver, que el animal en sí es prácticamente un esqueleto que justamente controla su crecimiento, lo cual es bastante impresionante. Sí. Que justamente es como una cavidad muy porosa, que es justamente donde se asienta su relación simbiótica con esta alga, que dependiendo del coral y dependiendo de pues los crecimientos que tenga, es justamente los colores distintos que se le dan, que es pues lo que hace en parte tan impresionante a los corales, ¿no? Sobre todo también porque pues entiendo que dentro de lo que nosotros concebimos como un coral, ¿no? Que pues me voy a permitir decirle que es una roca, ¿no? Existen, muchos cientos de pólipos que entiendo que también viven en comunidad. Es como si justamente nosotros viviéramos en una sociedad, ¿no? O sea, justamente hacemos equipo para poder sobrevivir, ¿no? Entiendo que estos pólipos pues son justamente los organismos individuales, por así decirlo, que viven en esta roca que es el esqueleto, ¿no? Que ellos mismos van formando y que a su vez están con el alga. O sea, es algo muy impresionante. Sobre todo porque justo también, pues uno diría, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si, ya dijimos que justamente las algas le dan mucha energía a justamente el coral. Pero creo que también interesante es, bueno, ¿qué obtiene el alga, no? Y de hecho, el alga, el coral, justamente libera muchos elementos que le sirven al alga para poder subsistir. Es decir, por ejemplo, el dióxido de carbono mismo, ¿no? Ese normalmente lo utiliza las algas, pues como, ahora sí que casi como comida, ¿no? Además de que todos los desechos que el coral, pues, da, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, que también las algas utilizan para crecer. Además de algo muy interesante que es justamente la protección, ¿no? Hay muchos depredadores de algas que justamente al momento de que hacen simbiosis, pues ya es muy beneficioso para el alga, que pues ya no va a ser comida, ¿no? Entonces, pues justamente esta relación es bastante beneficiosa para ambos. Y de hecho creo que entonces estaría interesante ya empezar a abordar la idea del blanqueamiento, ¿no? Sí, bueno, como último detalle que también es importante de saber dentro de los corales es que en realidad son animales sumamente longevos. Ajá. Es algo que es bastante común, de hecho, en el océano. Y es bastante extraño, de hecho, porque se ve, por ejemplo, también con las medusas, que son sumamente longevas, que justamente llegan a vivir siglos. Y, o sea, han visto ahora sí que imperios nacer y caer, y ahí siguen los corales. Y que justamente, además, son animales de muy lento crecimiento.
crecen apenas unos milímetros al año. Muy raros tipos crecen 1 o 2 centímetros, un par de centímetros al año, y pues es justamente algo que los define mucho, pero además justamente su tiempo tan extendido de vida, ¿no? De que siglos, incluso milenios pueden llegar a vivir. Es decir, un coral tiene una historia bien larga detrás para que pueda llegar justamente a lo que conocemos ahora, ¿no? Si lo podemos visualizar un poco como con los cactus, que pues he sabido que pues crecen muy lento, ¿no? Y para que llegues a ver uno enorme, pues tuvieron que pasar muchísimos años en la gran mayoría de los casos. Y pues aquí estamos hablando de un animal vivo que pues tiene justamente todavía un crecimiento todavía más lento y una historia todavía más profunda detrás. Sí, definitivamente. Y eso antes. Justamente ahorita que decías de pues todo el tiempo que se tardan en crecer, creo que también está bastante interesante saber que pues dónde están, ¿no? Y a lo mejor hasta qué extensión tienen, porque vaya, o sea, los corales, nosotros en México somos bastante afortunados de poder ir a la playa y pues justamente poder hacer alguna actividad de buceo para poder conocer los arrecifes que nosotros tenemos. Y de hecho justamente somos afortunados de tener uno de los arrecifes más grandes, ¿no? Que de hecho es el arrecife mesoamericano, que no solamente está en México, sino también pues pasa por Belice, Guatemala y Honduras, y de hecho es la segunda barrera de coral más grande del mundo. Justamente se le llama así el arrecife mesoamericano, y pues tiene una longitud de aproximadamente 1,100 kilómetros, ¿no? Que justamente es a lo largo de todos estos países, y claro que pues es el segundo más grande. También hay uno que es otro bastante famoso, que es el Triángulo de Coral en el sureste asiático, que justamente incluye países como Indonesia, Malasia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, y justamente este arrecife alberga más de 500 especies de coral, porque pues también, o sea, dentro de los corales hay tipos, ¿no? Sí. También dentro de los duros hay tipos, y dentro de los blandos también hay otros tipos, ¿no? Y justamente el que está en Australia, que es la Gran Barrera de Coral, que de hecho ese es el más grande del mundo, tiene una longitud de 2,600 kilómetros. O sea, también es muy, muy grande. También hay uno en las Maldivas, y Fiji, el Mar Rojo, que de hecho los del Mar Rojo son conocidos por tener los corales que más han resistido a las altas temperaturas. Y pues sí, justamente los corales que se encuentran en el Océano Pacífico tienen aproximadamente el 40% de los corales, y justamente el sureste asiático cuenta con el 32%, y el mar Índico y Rojo con el otro 20%. Esa es más o menos como la distribución. Y curiosamente también, pues justo como decías, estas selvas tropicales del mar, como se les llaman, pues necesitan normalmente pues de calorcito, ¿no? Por eso justo se encuentran muy pegados al Ecuador, y curiosamente están normalmente del lado este de los continentes, porque resulta que normalmente justamente las desembocaduras fluviales suelen pasar en el oeste de los continentes. Eso se me hizo bastante curioso. No es regla siempre, o sea, no se cumple al 100%, claro, pero se me hizo bastante interesante comentarlo. Y de hecho, pues además de que pues no abarcan gran cantidad del lecho marino. De hecho, solamente dicen que abarcan aproximadamente el 1%. Sí alberga una gran cantidad de fauna, ¿no? Marina. De hecho, justamente se calcula, según el Coral Reef Alliance, que el 25% de toda la vida marina conocida
justamente se alberga en los corales, ¿no? O sea, es algo bastante importante pues también para preservar la biodiversidad marina, ¿no? Ajá, y de hecho es una zona increíble porque de hecho en la extensión en general de los océanos, los conocidos como bosques tropicales de corales abarcan aproximadamente el 1% del fondo oceánico. O sea, comparado con toda la extensión del mar es nada, a pesar de que son cientos de miles de kilómetros. Sí, sí. Y pues justamente estamos hablando de que son lo que sostiene al 25% de especies marinas conocidas, porque también recordemos de nuevo que no se conocen todos los animales que existen en el mar. Y de hecho se sabe que se conoce más de la superficie de Marte que de la superficie del océano. Entonces, pues no conocemos todo el mar, pero pues hasta dónde se sabe. Justamente estamos hablando de especies que obviamente en un sistema tan delicado como lo es el océano sostienen a el resto del 100% de una manera indirecta, ¿no? Porque pues las cadenas alimenticias, la presa que es comida y que sostiene toda la cadena alimenticia, claro. Y pues justamente el 25% que viva en los corales no es una suma para nada pequeña para algo que ocupa un relativo espacio bastante pequeño, sí, justamente, sí. Y que pues en realidad no es como que pueda ser tan olvidable que es tan importante, porque los vemos así como muy pues los corales, pero en realidad sostienen lo que es justamente, incluso se pueden ver casi como mini ciudades, ¿no? Y que son de hecho conocidos los arrecifes de coral como ingenieros del océano, porque tienen una gran capacidad de que justamente en su mismo hacer esta simbiosis crean hábitat tridimensional complejo, que justamente es lo que ayuda a que muchos peces, crustáceos, moluscos, esponjas y una gran diversidad de organismos justo tengan la capacidad de refugiarse y reproducirse y alimentarse dentro de los corales. Por eso ahí está su importancia. De hecho, animales como el pez payaso. Ánimo, nana. Justamente. que de hecho, pues todos conocemos justo las anémonas y los corales, pues principalmente por Buscando a Nemo y Buscando a Dory, que justamente los hicieron muy, muy conocidos. Y de hecho, irónicamente, aunque el mensaje de esas películas era todo lo contrario, esas películas hicieron que muchos arrecifes de coral fueran dañados, porque aunque el mensaje de toda la película era cuiden los hábitats naturales y dejen a los peces donde están, los niños querían tener un pez payaso o un pez cirujano azul, lo cual hizo que pues arrasaran mucho con el hábitat natural, que son corales justamente. Uy. De hecho se le llama efecto Nemo porque es justamente algo que tenía un propósito completamente distinto. Claro. Crea el problema, bueno, incrementa el problema que ellos están enfrentando. Sí. Y que justamente en estas películas podemos ver toda la sociedad que se desarrolla dentro de un lugar que justamente los peces payaso viven dentro de estas mini ciudades hechas por corales. Y podemos ver que hay peces de todo tipo, desde depredadores hasta peces más pequeños, justamente los peces payaso, los peces cirujanos azules, que viven dentro de estas mini sociedades, y que justamente podemos ver ahí reflejado cómo es una pequeña sociedad que funciona bastante bien y que justamente le temen a los humanos. Y con razón, porque somos pues la principal causa por la cual estos hábitats empiezan a ser pues destruidos. Sí, claro. Sí, y de hecho pues estos ecosistemas también están súper relacionados con otros más, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo que justamente hay varios peces e invertebrados que justamente pues suelen vivir ya su vida de adultos en justamente los arrecifes, pero
cuando justamente, pues vaya, van a tener bebés, las larvas, pues hacen un viaje a los manglares y justamente a los campos de pastos acuáticos, ¿se les llama así? Creo que sí, es una forma de decirles. Sí, ¿no? Sí, bueno, vaya, el pasto que es el que comen las tortugas, ¿no? Ahí van y justamente ahí esperan a justamente alcanzar un tamaño suficiente para poder regresar al arrecife, ¿no? Entonces, justamente pues como tal, el arrecife y otros ecosistemas pues están estrechamente relacionados entre sí, y es importante que justamente pues se conserve uno y el otro para que pues justamente todas las criaturas que tienen estos ciclos de migrar y volver a regresar pues puedan también sobrevivir, ¿no? Los pastos marinos. Que sí. Incluso también hay, ya hablando de animales un poquito más grandes, tiburones y peces pelágicos. Algunos tipos de especies viven en los corales porque pues justamente es fuente de alimento. Y sí, o sea, es su propia cadena que los animales saben que ahí tienen alimento, ya ha crecido usualmente justamente por esto mismo que mencionas de que las larvas se transportan para pues llegar a la madurez sin que se los coman y que pues puedan seguir sosteniendo la biodiversidad que sostienen. Sí. Y justamente aquí entra un problema que se le conoce justamente como el blanqueamiento de coral, sí, que es ahora sí como cuando un árbol se enferma o una planta tiene una plaga, y es bastante complicado porque afecta a todos los que los rodeen, y en este caso no es como que los corales puedan ser extraídos para evitar que sean pues afectados, ¿no? Justamente en esto que mencionas de que en la mayoría de los casos parece que los corales como que crecen en zonas que no estén tan movidas justamente por las salidas de los ríos, que buscan como evitarlos. Sí. Es en parte debido a que en realidad son un sistema sumamente delicado, pero sumamente delicado. Sí dependen mucho de las corrientes oceánicas y de muchas otras cuestiones dependiendo del tipo de coral que se trate, pero también se tiene que considerar que estos sistemas son bastante delicados y también están expuestos a muchos peligros y muchas cosas que los debilitan mucho. Sí. En este caso, y como mencionaba un poco en el episodio anterior, cuando se busca recrear un sistema de arrecife artificialmente, tienes que tener muchos cuidados y muchas cosas para mantenerlo con vida y ni siquiera completamente sano. Sí. Y cambios de 1 o 2 grados son la muerte, o sea, son fatales, ya sea hacia arriba o hacia abajo, son fatales para sistemas que se crean artificialmente, pero esto funciona exactamente igual en los sistemas naturales. Los arrecifes se puede considerar que son en realidad uno de los animales más delicados del océano, pues una diferencia mínima dentro de su hábitat es lo que los puede matar y lo que los llega a enfermar. Pero el blanqueamiento justamente consiste en que, como ya mencionamos, no existe el alga sin el coral ni el coral sin el alga. Y al estar bajo un estrés, lo que hace el animal en una forma de buscar supervivencia es que, aunque necesite del alga, la rechaza. Es como si la expulsara, lo cual deja pues el esqueleto pues indefenso, porque tiene poco o nada de alga, y eso es justamente lo que se le conoce como blanqueamiento, porque justamente pierden su color porque el alga ya no está, o sea, eso que les da los colores tan vibrantes ya no está, y queda únicamente el esqueleto, que pues como buen esqueleto es color blanco, y que justamente es lo que deja ver que un arrecife de coral está enfermo. Sí. Y de que en un periodo de meses, si no se hace algo al respecto, ese coral se muere
estamos hablando que pues animalitos que tenían miles de años o cientos de años en el mejor de los casos, pues mueren por un problema que tuvieron nada más un mes. De hecho, justamente, o sea, creo que está también interesante decir, ¿no? Decías que se estresan, ¿no? Y justo, o sea, a mí se me hace interesante que de esos factores que tú comentabas, puede ser, por ejemplo, la luz, ¿no? Que a lo mejor justamente cuando, hay mucha turbulencia en el agua, pues los sedimentos se levantan, ¿no? Uh-huh. Y entonces puede bloquearse la luz del sol y eso, aunque sea un ratito, aunque sea mínimo, pues afecta. Incluso también, por ejemplo, la creación o el acceso al oxígeno, cambios de salinidad, por ejemplo, si de repente hay alguna expulsión de algún componente que no tendría que estar ahí, como por ejemplo un derrame de petróleo, claro está, o incluso también solo por la exposición al aire, ¿no? Y algo que se me hace también interesante es que, claro, expulsan el alga y no mueren inmediatamente, ¿no? O sea, técnicamente el coral trata de sobrevivir y de hecho si se pueden equilibrar los factores externos, el alga podría regresar al coral, ¿no? El problema es justamente ese, que se busca que el coral lo que hace es justamente esta técnica de supervivencia. No muere de inmediato porque pues el alga no es el 100% de su cuerpo. Claro. Pero es el 80% de su alimento. Claro. Y literalmente terminan muriendo por inanición energética. Uh-huh. Esto es justamente que pues no tienen la principal fuente de alimento. Es como si de pronto una persona sana que tiene sus 5 comidas equilibradas al día, de pronto de la nada más tuviera que sobrevivir con un poquito de pan al día y ya. Uh-huh, uh-huh, y nada más. La forma en que se va a enfermar va a ser prácticamente inmediata porque su cuerpo antes estaba acostumbrado justamente a algo equilibrado. Sí. Y de la noche a la mañana, por un intento de supervivencia que efectivamente no les funciona, es que de pronto pues dejan de tener todos estos nutrientes y la muerte no es rápida, pero justamente va siendo progresiva y obviamente la falta de alimento hace que esté más estresado y menos acepta de vuelta las algas que le sirven de alimento. Sí. Y de hecho justamente esto pues ya ha pasado mucho con los corales últimamente, ¿no? Sí. Claro que papeles por ejemplo, estaba viendo que en Costa Rica afectó mucho el Niño, que justamente pues también vimos en un episodio que justamente alza las temperaturas y pues justo eso pues causó que los corales liberaran sus algas y pues murió, creo que fue el 90% de los corales de ahí. Pero también una de las cosas que es también muy importante dentro de los corales es que no solo ayuda como al turismo, ¿no? Porque sean bonitos y todo eso, sino que además, o sea, su rol no es solamente adorno y hábitat, como si fuera poco el hábitat, pero además de esto, estos son barreras naturales de las costas para las erosiones y también absorben la energía de las olas, de las tormentas, incluso de los huracanes. Uh-huh. Uno de sus papeles más importantes es justamente que sirven como reductor de huracanes y marejadas, que esto justamente también evita, sí les funciona a los mismos corales porque evita justamente que la erosión cause que ellos sufran, pero también ayuda a las comunidades a que una persona pueda seguir contando con su casa. Sí. Literalmente. Entonces, justamente también en el incremento de cosas como el niño y la niña, que hablamos en su momento en su respectivo episodio, pues esto causa que, además de que los corales están sufriendo normalmente por actividades humanas, que justamente no puedan seguir sirviendo como
estas barreras naturales contra tormentas, huracanes y marejadas, cada vez se está viendo más que los huracanes entran a tierra con muchísimo más fuerza de lo que se ha previsto o de lo que se había registrado en cientos de años, porque literalmente esa única barrera que es la que se sirve de reductor, pues está sufriendo y ya no tiene la fuerza para ser reductor. Claro. Porque si estás hablando de un arrecife de coral que está sumamente estresado, que no puede estarse manteniendo, o que ya es de plano el esqueleto porque tiene blanqueamiento, pues no va a servir para nada para detener olas y mucho menos para detener huracanes. Claro, sí. Y de hecho, pues esas barreras normalmente se pueden ver desde incluso el cielo, ¿no? Sí. Pues no me dejarán mentir. Sí. Que justamente cuando uno, por ejemplo, está llegando a esta zona de Yucatán, de aquí de México, pues tú ves el cambio de colores del agua, ¿no? Y tú ves justamente esta parte que es más azul claro, hasta tirándole como a verdecito, que después es más bien un azul oscuro. Y justamente, pues es que es precisamente eso, ¿no? Los corales están a una altura un poco más alta, y claro que hay un cambio de color. De hecho, justamente hay diferentes tipos de arrecifes, dependiendo también de dónde estén y las condiciones, por ejemplo, de que si están, por así decirlo, sin una división a la costa o no, que justamente, por ejemplo, son los arrecifes costeros, que, están en aguas poco profundas. También están los arrecifes de barrera, por su nombre lo dice, porque pues esos son los más importantes, que normalmente están separados de la costa con, canales que pueden alcanzar hasta los 100 metros de profundidad, o arrecifes plataforma, o justamente los que tú mencionabas hace rato, que son los anillos de corales, en los conos volcánicos, los atolones, ¿no? Entonces, esos sirven y tienen también una función, no solamente para hacer hábitat y lugar de crianza y apareamiento y sino también para nosotros, ¿no? Además de que, pues, como decías también tú hace rato, de cierta forma, todas las, si no es que no todas, pero a lo mejor la mayoría de las criaturas marinas pues están relacionadas directa o indirectamente con los arrecifes. Esto significa que pues si ellos dejaran de existir, pues a lo mejor ya no tendríamos alimento que pescar. Exacto, eso también es un gran peligro. Hay muchas cosas que ponen en riesgo los corales. Todas están directa o indirectamente relacionadas con los humanos. Porque, pues, de hecho, una de las cosas que más los pone en riesgo es cosas como la sobrepesca o técnicas de pesca destructivas. Pero también la pesca con explosivos o con cianuro, que también es bastante, pues, peligrosa, y es obvio porque cianuro es veneno, pero bueno. Y también la minería que se hace pues con explosivos también afecta muchísimo, pues rompen las estructuras de los arrecifes y también eliminan especies clave que obviamente en esto de que crean hábitats naturales también hay algunos peces, esponjas y otros tipos de animales que justamente también, aunque no son tan clave para mantener una relación simbiótica, sí se apoyan mutuamente. Hay algunos tipos de peces y de estrellas de mar, incluso esponjas, que justamente se alimentan de algas que serían competencia para las algas que mantienen con vida los corales. Y con pesca pueden estar retirando estos peces que justamente pues crean uno de los grandes problemas de los arrecifes, que es la invasión de algas que son parásitos. Claro, porque compiten justamente por el espacio, ¿no? Y la luz. Ajá, y por los nutrientes. Justamente en esta diferencia entre parásito y relación simbiótica está que en una relación simbiótica todos se dan entre sí. Es decir, en el caso de los corales,
Los corales le dan alimento a las algas, pero también le dan un lugar seguro a los peces. A cambio, las algas les dan alimento y los peces quitan a especies parásito. Las especies parásito lo único que hacen es ver para sí mismas y arrasan con todo lo demás. Sí, sí. En este caso, pues justamente las algas, que no son buenas justamente para estos ecosistemas, lo que hacen es ir degradando áreas muy grandes y en muchos casos se puede ver como que se colocan encima. En un caso más... como el sargazo, ¿no? En un caso que es más como cercano a lo que nosotros podemos ver, es que, por ejemplo, hay veces en donde podemos ver un árbol muy grande que, si es invadido por una enredadera, lo mata. Porque justamente le está robando nutrientes, le está robando espacio, le está robando sol. Sí. Y llega un momento en donde incluso pueden llegar hasta a presionarlos, pues ahora sí como ahorcarlos, y pues terminan matando a los árboles. Claro. Es un caso igual, pero en el mar. En el mar. Lo que sucede es que estas algas, justamente al estar encima, dejan de permitir la fotosíntesis, lo cual mata a la alga que alimenta al coral, lo cual los empieza a afectar a ambos, y al reducir el alimento termina matando a los peces, porque justamente no tienen alimento ni para reproducirse ni para mantenerse con vida. Claro. Lo cual acorta muchísimo justamente su esperanza de vida, lo cual causa que el alga crezca todavía más, porque su defensor principal se está muriendo, que son los peces, esponjas y estrellas. Pues al no tener la fuente de alimento que necesitan más o menos controlada, pues justamente se van muriendo. Lo cual pues es devastador para estos ecosistemas. Sí, de hecho justamente The World Economic Forum dice que justamente los corales, si les pudiéramos poner como un valor económico, justamente estaría valorado en aproximadamente, y agárrate porque está bastante grande la cifra, $9.9 billones anuales a nivel mundial. Entonces, pues sí, o sea... Pero hay que considerar que los arrecifes no están en todo el mundo. Claro, pero vaya, o sea... algo todos, que nada más abarca el 1% de la superficie del océano genera esa cifra para los humanos al año. Sí, precisamente. Ya sea por justamente todo el impacto turístico que tiene, ¿no? Porque pues vaya, también claro está que muchas comunidades, sobre todo pequeñas, pueden subsistir gracias al turismo que tienen por los arrecifes, ¿no? Sí. Hasta la comida, hasta incluso había visto que hay investigaciones, porque resulta que los corales tienen justamente como sustancias que pueden servir incluso como nuevos medicamentos, ¿no? De hecho, se está investigando justamente a los corales porque tienen, por si lo que hicieran no fuera suficiente, también tienen la capacidad de desarrollar medicamentos que se están investigando justamente, porque pueden ser tratamientos para el cáncer, infecciones y enfermedades inflamatorias, y han mostrado justamente que pueden, obviamente no es para todos los tipos de cáncer, pero hay muchos tipos de cáncer, y que justamente es una fuente de donde, además de lo económico que se le puede sacar de el turismo y de otras cosas, del turismo bien regulado, porque esa es otra cosa. Claro, hay que regularlo bien. Porque justamente podríamos tener ahí medicamentos, incluso enfermedades o síndromes que actualmente hay sin ningún tipo de tratamiento, que eres diagnosticado y pues ya, fuiste. Sí. Y son sumamente importantes también en este aspecto, pero también hay muchas zonas costeras que sufren justamente de pobreza, ya sea leve o extrema, que se solventan gracias al turismo y justamente como mencionabas también, que pues a la gente le interesa mucho poder ir y bucear y poder ver corales, pero también esto es otra de las cosas que mal regulado está siendo un peligro para los arrecifes. Claro. Porque un mal buceo, es decir, que no te sepan tanto orientar bien
o justamente que la ignorancia, las buenas intenciones son simplemente lo que... si tú te paras encima de un coral, ya fue. O sea, sí, ya, así de simple. Incluso rozándolo, literalmente Sí. hay una técnica dentro del buceo en donde tú te vas arrastrando por el suelo, por la arena, Uh-huh. pero si hay corales no puedes hacer esa técnica, Claro. justamente porque tan solo rozarlos un poquito ya los comprometes enormemente. O sea, literalmente por la visita de 2 días de un grupo de personas puedes hacer un daño que no se podría reparar quizá ni en 2 o 3 siglos. Además del bloqueador. Sí, esa es otra de justamente dentro del turismo, otro de los peligros de los corales, porque justamente pues hay muchos tipos de bloqueadores que lo que pasa para que puedan blanquear los corales es justamente que como tienen ciertas sustancias y alteran la química del agua, que de por sí está siendo muy alterada, como mencionábamos un poco en el episodio anterior, hay muchos factores que están alterando el agua. El dióxido de carbono en el aire, que sea tanto, eso aumenta la acidez del agua, que justamente... O sea, si 1 grado o medio grado afecta a los arrecifes de coral, que no va a ser la acidez del agua. Claro. Y justamente al meter ahora algunos químicos, como lo es el bloqueador solar, pues afecta todavía más. Hay que considerar que hay muchas empresas que sí se preocupan por esto y que existen bloqueadores solares que son, por así decirlo, eco-friendly. Uh-huh. Pero también hay bloqueadores solares que tú tienes que ser consciente como turista responsable que quiere que si esta semana puede ir a ver corales, que lo pueda seguir haciendo dentro de una década. Claro. O de 2. Que tus hijos puedan conocer los corales. Exactamente. Saber que sí puede que un bloqueador solar no te haga tanto daño a ti, que también es cuestionable, como también mencionamos en su episodio, que justamente si tú te aplicas estos bloqueadores, que tú sepas hacerte responsable de esto y saber que no puedes meterte a nadar al mar habiéndote puesto este bloqueador, porque aunque la zona cercana no sea de corales, aún así esto afecta al agua. Sí, El claro. agua es una extensión completa e inmensa y puedes decir que va a afectar de un continente a otro. Bueno, lo va a hacer. Aunque no lo creas, aunque te parezca imposible, lo va a hacer, va a terminar afectando justamente porque es una gran extensión y todo está interconectado. Uh-huh. Y justamente por menos de 100 años que se lleva con ese ¿qué va a afectar al otro continente? Es que actualmente se están viendo estas cifras que son tan preocupantes dentro de lo que son los corales justamente, y que en realidad pues está siendo demostrado que está afectando muchísimo. De hecho, las cifras de pérdida y riesgo han sido alarmantes desde hace bastantes años. Un análisis que se hizo bastante extensivo dentro de los arrecifes de coral, que se realizó entre el 2009 y 2018, mostró que aproximadamente el 14% del coral mundial desapareció en ese periodo. Wow. Del 2009 al 2018. Lo que equivale obviamente a miles de kilómetros cuadrados de ecosistemas perdidos. De hecho, es más que todo el coral vivo de Australia, debido principalmente a eventos de blanqueamiento de coral que se asociaron al incremento de temperatura del mar, pero que ahora se reconoce que pues fueron un montón conjunto de factores que afectaron bastante, ¿no? Uh-huh. Y se estima que si se siguiera con esto, casi el 60% de los arrecifes del coral estarían pues perdidos para más o menos el 2030, y que si las tendencias actuales no cambian, los científicos advierten que hasta el 90% de los arrecifes de aguas cálidas desaparecerían para mediados de siglo. Uy. Lo cual de pronto escucharlo del siglo parece mucho tiempo, pero estamos hablando que estamos en 2026 y estarían hablando de 2050. Claro. Lo cual no es mucho tiempo, o sea, quedan pues 20 y tantos años y ya. Sí. Y
el tiempo que se tiene justamente para poder empezar a iniciar la recuperación de los corales es en realidad bastante limitado. Sí, porque también pues su crecimiento tarda mucho, ¿no? Sí. Y de hecho pues justo, o sea, ya hay intentos, ¿no? Por justamente poder repoblar los corales que pues son de suma importancia, ¿no? De hecho, justo me gustaría como abordar un poco lo de cómo se reproducen los corales, ¿no? Y es que ahorita muchas instituciones a nivel internacional, tanto aquí en México como pues vaya, en otros países también, por ejemplo, Oceanus, Cozumel Coral Reef Restoration Program, entre otros, Restore Coral, justamente tienen granjas de corales que curiosamente funciona un poco como el método de las plantas, ¿no? Que básicamente tú puedes quebrar, por así decirlo. Sacar un esqueje. Exacto, un pedazo del coral para que así justo puedas sacar tu esqueje, y esos normalmente los ponen, justamente les llaman granjas, para que estos pedazos de coral puedan justamente ir creciendo, y después de tiempo, se calcula que más o menos 6 meses, pues ya puede alcanzar un tamaño razonable para poder, pues ahora sí que como plantarlo. Reinsertar. Exacto, en pues franjas donde el coral pueda crecer y justamente se pueda repoblar con otros, pues vaya, con la vida marina que solía estar ahí, ¿no? Claro que esta es la forma asexual de hacerlo, y de hecho pues la desventaja, si lo podemos decir así, es que justamente pues tiene ese nuevo coral la misma genética que tenía el coral del que fue trozado, ¿no? O sea, donde se extrajo ese esqueje. Que como hemos hablado, eso también lo hace susceptible a enfermedades, que de hecho hay enfermedades porque pues sí, como buenos seres vivos tienen sus propias enfermedades, claro, que los afectan bastante y que antes eran muy raras de reportar, y que ahora se detectan pues parches enteros, ¿no? Y incluso si se hace una mala extracción de un coral que no se sabe que ya está enfermo, pues eso también, a donde se reinserte, puede incluso hasta contaminar el coral que ya estaba ahí. Sí. Sí, claro, o sea, no es la forma ideal de cómo reproducirlos, pero pues circunstancias drásticas, medidas desesperadas. Sí. Aunque, claro está que también está la reproducción, pues natural, digámoslo así, que pues es la sexual, y de hecho es bastante curioso porque pues justamente ocurre mediante desove, que básicamente pues vaya, se tienen que sincronizar los corales. Normalmente justamente pasa con circunstancias específicas, ¿no? La temperatura tiene que estar a cierta temperatura, incluso el ciclo lunar tiene que también ver aquí, la luz, y básicamente lo que pasa es que pues es un desove sincronizado de gametos, o sea, unos liberan huevos, otros liberan espermas, y justamente pues en esta ir y venir de la marea pues ocurre la fecundación. Dankeschön. Entonces ahí justamente es como se pretende también hacer pues la reproducción natural, sexual de estos corales, y de hecho actualmente justo se están haciendo estudios para que pueda suceder, ¿no? Fuera de los corales, porque pues vaya, es la mejor forma, ¿no? Porque aquí se tiene entonces la diversidad genética, ¿no? Que es muy preciada en estos momentos, y pues precisamente es lo mejor, ¿no? Lo mejor para esto. Que de hecho a estas técnicas justamente se le llama in situ, que es la reproducción en el propio arrecife, digamos la normal, y la ex situ, que es en instalaciones protegidas en tierra, que es justamente la reproducción como de esquejes o artificial, que esa no es tan buena. Sí. La mejor es justamente permitirles a los corales tener el ambiente adecuado para que puedan
pues llevar a cabo su reproducción natural, ¿no? Sí. Y también justamente la que mencionabas, esta de los esquejes, tiene un nombre, se llama coral gardening, porque justamente funciona como en los jardines, ¿no? Que hay algunas plantas que por esquejes se pueden multiplicar, con el defecto de que pues hasta que tengan descendencia no van a tener variabilidad genética. Claro. Entonces pues sí es medio cuestionable. Sí, además de que pues es complejo, ¿no? Porque pues recordemos que en el mar hay corrientes, ¿no? A veces justamente estaba viendo que precisamente en Costa Rica de repente tienen granjas a lo largo o en diferentes extremos de la isla, ¿no? Para que justamente si en algún lugar hay corriente, se pueda trabajar en la otra y viceversa, ¿no? Porque pues claro que involucra buzos, ¿no? Involucra justamente meterse al mar y estar ahí manipulando justamente los corales para poder hacer pues plantar, ¿no? Los corales mismos. Y hacerlo con mucho cuidado porque justamente son tan delicados que incluso el plantarlos podría matarlos. Entonces, pues tiene que ser justamente con mucho cuidado. Sí. Pero también otra de las cosas que también está afectando mucho a los esfuerzos que se están haciendo para poder ayudar es justamente la contaminación del agua por aguas negras, que pues obviamente... pues si la temperatura afecta tanto que no van a ser las aguas negras. Sí, pues sí. Que justamente son llamados factores de estrés locales, pues dependen mucho del punto en donde se estén desarrollando la descarga general de aguas residuales, los escurrimientos agrícolas, y que justamente afectan, pues con la llegada de químicos, fertilizantes o desechos al océano, pues también cambia mucho, pues... Y que lo hayan sembrado adecuadamente y después llegue el agua contaminado. Entonces, justamente en lo que se están readaptando, pues se sabe, es justamente como en la jardinería, se sabe que las plantas pasan por cierto nivel de estrés en lo que se adaptan al lugar en donde son trasplantados. Es lo mismo, un animal llega a un nuevo lugar y necesita un periodo de tranquilidad para poder adaptarse a su hábitat. Entonces, pues sí es algo que se tiene que tener mucho cuidado. Y también, pues en cuanto a la investigación y monitoreo, de hecho aquí la IA está haciendo aparición para algo bueno. Por ejemplo, el Consensus of Coral Reefs o Sea Reefs es un método que reúne datos estandarizados de biodiversidad coralina y facilitan la colaboración internacional entre científicos, lo cual pues mejora la comprensión de la salud de los arrecifes y permite el diseño de estrategias de conservación basadas en la evidencia. Esto con imágenes satelitales, con programación artificial, con IA, y con drones que mapean arrecifes a gran escala de manera continua para poder responder rápidamente a eventos de blanqueamiento, invasiones de especies dañinas, por ejemplo algas, y también detectar los llamados como parches que son de una u otra cosa, que pues son bastante distinguibles porque pues son zonas pues blancas en donde debería de haber muchísimo color. Entonces esto también están siendo bastante importante, pero también la recolección de los llamados supercorales. Pues científicos y expertos están tratando de buscar corales que muestran mayor tolerancia a los factores de estrés como el calor y la acidificación del océano. Sí. Es decir, algunos que tienen, digamos que por evolución, porque se están logrando medio adaptar, que están resistiendo más que otros alrededor, poder extraerlos en caso de poder hacerlo, aumentar su resistencia para reintroducirlos y poder hacer así que pues puedan sobrevivir, ¿no? Sí, tanto sobrevivir a los cambios que se están desarrollando, pero también incluso que pues tengan pues descendencia que ayude a aumentar una mejor resistencia genética, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y también algo que vi que está también súper lindo es que justamente, seguro has escuchado que los corales emiten sonido. Entonces estaba viendo que estaban poniendo bocinas para reproducir justamente sonidos de corales o de arrecifes sanos, para que justamente así los corales que pues están ahora sí que luchando por su vida, pues puedan
vaya, eso, ¿no? Inspirarse. Ajá, exacto. Y que justamente pues fauna pueda venir a esos arrecifes y pues justo, ¿no? Puedan vencer la lucha contra el blanqueamiento. Sí, y también están las conocidas como arcas de Noé, que justamente lo que hacen es preservar material genético de cientos de especies coralinas, porque sí hay cientos de especies, y justamente aseguran la diversidad genética para que ésta se mantenga, incluso si llega a ser el caso que ciertos arrecifes desaparecen del mar, puedan seguir reproduciéndose e integrándose con diversidad genética, que es lo que preocuparía en este caso, sí, y que puedan justamente reintroducirse. Por eso se les llama arcas de Noé, y que se planean usar en esfuerzos que se están haciendo actualmente para restauración, y que pues se está viendo que sí están pues teniendo resultados, ¿no? Incluso también para los corales que se consideran exóticos, ¿no? Esos también están, entiendo, siendo manejados de una forma especial para justamente poderlos conservar y pues preservarlos, ¿no? En el mundo. Sí. Y también, por ejemplo, aquí en México, en regiones costeras como Campeche, México, hay más de 4,000 formas de iniciativa que se llaman Reef Balls, que son justamente llevadas por organizaciones como la Reef Ball Foundation, de ahí su nombre, que desarrollan módulos cónicos hechos de materiales ecológicos que se colocan en áreas degradadas, justamente con los sustratos que mantienen a los corales vivos. Es decir, es como llevarle una comida, base, ¿no? Ajá, comida, nutrientes, todo lo que necesita, y ponérselos junto para que puedan obtener nutrientes, justamente, aunque muchos estén en blanqueamiento, que puedan obtener estos nutrientes fácilmente sin que tengan que hacer ese esfuerzo, porque no pueden hacer ese esfuerzo, y que puedan tenerlos cerca. Y estos módulos justamente imitan la estructura natural de los arrecifes y ayudan a controlar la erosión y proporcionan un refugio, mientras tanto, para peces y otros organismos mientras los corales sobreviven, lo cual tiene justamente una doble acción, que justamente son estos 4,000 como reef balls, o sea, estas 4,000 estructuras que ayudan justamente a poder como darle un poco de salud a los corales, pero también que los peces no se desplacen en necesidad de comida, ni mucho menos que mueran. Claro, incluso creo que se consideran también como arrecifes artificiales, ¿no? Porque justo también hacen un poco esta función de romper el oleaje, ¿no? También. Y también hay otras iniciativas comunitarias y científicas, como las llevadas por la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, o UASA, de la UNAM en Puerto Morelos, que sigue desarrollando proyectos de conservación que incluyan la captura y fertilización controlada de gametos de corales, justamente para cultivar sus descendientes de una manera segura y poder integrarlos en los sistemas que los requieran. Y pues a final de cuentas sí se están desarrollando bastantes métodos para poder mantener con vida los corales, que es sumamente importante actualmente, y que son bastante pues importantes para la sociedad, para el ser humano, para que nuestra vida. Exacto, para seguridad alimentaria, sobre todo, porque pues sí, justamente, si de pronto, como es el caso del atún del que hablábamos en el episodio pasado, o sea, se vio un incremento de su población porque una zona con corales también fue protegida. Eso quiere decir que tenían alimento, tenían la capacidad de reproducirse, y esto aumentó la pesca de atún. Claro. Entonces, sí es algo sumamente importante. Sí hay que concientizar mucho, ¿no? Al ir a una playa, aunque se vean muy lindos, pues saber que
pues no se puede arrancar un pedazo de coral, por pequeño, por insignificante que sea, mucho menos por una foto, mucho menos por un souvenir. Y justo, no hay que comprarlos tampoco, porque justamente si se compran, se incentiva que se extraigan. Y pues aunque digan que lo sacaron bien y todo, no hay manera de sacarlo bien. No debería de sacarse. Exacto, y si ya está ahí, si ya está muerto, porque a final de cuentas consideren esto, se está comprando un animal muerto, lo cual no es exactamente muy agradable. Y que pues a final de cuentas se saque como se esté sacando, sea invasivo o que sea lo más amigable que pudiera hacerse, muy entre comillas, aún así va a afectar muchísimo. Y aún así pues hay que concientizar en esas cosas, que son justamente otra de las formas en que se está buscando ayudar, que la gente sepa, si usas un tipo de bloqueador no puedes meterte al mar, pero puedes buscar otras alternativas que van a ser más agradables para tu piel, para tu salud y también para la salud del mar. También este tipo de cuestiones de concientizar que no son souvenirs, son increíbles de ver, de poder estar cerca de ellos, pero no se pueden tocar, no se pueden arrancar y mucho menos se deberían de poder comprar, y que también incluso pues incentivar incluso leyes que los protejan para que dejen de ser pues ahora sí que animales que están siendo extraídos para su venta, para algo que pues a final de cuentas se quiere incentivar el turismo, ¿no? Sí, claro. Y pues también una forma de hacerlo es saber que pues tú tienes que viajar respetuosamente, ir y verlos, pero no tenerlos, porque pues justamente estamos hablando de algo que pertenece al mar y que debe quedarse en el mar. Y si justamente quieres gastar, por así decirlo, para conservarlos, para ver qué tan bonitos son, pues justamente hay otras formas de pues protegerlos, ¿no? Todas estas campañas que pues plantan los corales necesitan al final recurso, y muchas de estas tienen justamente sus sitios web y tienen ahí un botón en donde dice donar, y justamente pues muchos de esos esfuerzos necesitan recurso. Entonces, qué mejor forma de pues donar mejor a ese tipo de proyectos para que puedan seguirse restaurando los corales. Además de que pues también no promover precisamente, por ejemplo, este terminal de cruceros que querían poner en Cozumel, en donde no se consideraron justamente los corales que están en esta isla, y justo no apoyar estos proyectos que al final pues también destruyen todas las cadenas de arrecifes que hay por aquí. Bueno, pues dicho esto, así podemos cerrar. Un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándolos a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en un viaje por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a mirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios, y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.